Muy buenas. Hoy vamos a meternos en algo fascinante, los dos grandes universos que gobiernan cómo entendemos la justicia. Y ojo, no hablamos simplemente de que cada país tenga sus leyes, no, es algo mucho más profundo. Hablamos de dos sistemas operativos legales totalmente distintos, que ven el derecho de formas radicalmente opuestas. Para empezar, lancemos una pregunta al aire. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? Solemos dar por hecho que la ley funciona de una manera y punto, pero la realidad es que existen, como mínimo, dos mundos paralelos en lo legal. Y hoy vamos a viajar a los dos. Aquí tenemos la hoja de ruta de este viaje. Primero vamos a descifrar el lenguaje secreto de la ley. Después veremos el papel de los jueces. ¿Son creadores o simples árbitros? Luego, un experimento mental muy interesante. Analizaremos sentencias que de verdad han cambiado las cosas en España. Y para terminar, miraremos al futuro. ¿Empezamos? Venga, pues vamos a empezar por la base, porque antes de meternos de lleno en estos dos mundos, tenemos que entender bien los cimientos sobre los que se construye todo el edificio de la justicia. A ver, para poder entender de verdad estos dos sistemas, primero tenemos que aprender su idioma. Hay dos conceptos clave, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Sonan un poco técnicos, lo sé, pero la idea es muy sencilla y lo cambia todo. El derecho sustantivo, para que nos entendamos, es el libro de reglas de la sociedad. Es lo que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer. Es el que define nuestros derechos, como el derecho a la propiedad, y también nuestras obligaciones, como la de pagar impuestos. Es, en resumen, el qué de la ley. Y si el sustantivo son las reglas, pues el derecho adjetivo es cómo se juega el partido. Es el manual de instrucciones del árbitro. Define los procedimientos, los plazos, cómo se pone una demanda, cómo se celebra un juicio. Es el cómo se aplica la ley para que esos derechos que vimos antes se protejan de verdad. Esta analogía es perfecta. El derecho sustantivo es el qué, el destino final, la idea de justicia. El derecho adjetivo es el cómo, el viaje, el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese destino. Son inseparables, claro, pero ¿quién tiene el poder de definir tanto el destino como el viaje? Bueno, ahí está la clave que separa a los dos grandes sistemas legales del mundo. Con esto ya claro, ahora sí podemos entrar de lleno en los dos grandes sistemas. Y la diferencia más bestia entre ellos está en una figura que todos conocemos, el juez. ¿Es alguien que crea las leyes o es simplemente un árbitro que las aplica? Aquí está el quid de la cuestión. En el sistema del common law, que es el que se usa en países como Reino Unido o Estados Unidos, el juez es un auténtico protagonista. Es alguien que crea derecho con sus decisiones. En cambio, en el sistema de derecho civil, como el nuestro, el español, el juez es, sobre todo, un aplicador de la ley que ya está escrita y ordenada en los códigos. Esta tabla lo resume de maravilla. En el common law, la fuente principal de la que bebe la ley son las decisiones judiciales anteriores, lo que se llama precedente. Su método es inductivo. Se parte de un caso concreto para crear una regla general. Por otro lado, en el derecho civil español, la fuente es la ley escrita, codificada, y el método es el contrario, deductivo. Se coge una regla general que ya existe y se aplica a un caso concreto. Son dos formas de pensar totalmente opuestas. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño experimento mental. ¿Qué pasaría si, de un día para otro, España decidiera adoptar los principios básicos del common law? ¿Cómo cambiaría nuestro sistema legal? Pues el cambio más brutal sería para los jueces. Pasarían de ser meros intérpretes a ser creadores de derecho, casi nada. Sus sentencias ya no solo resolverían un caso, sino que establecerían reglas para el futuro. Y tendríamos que familiarizarnos con el famoso stare decisis, que es básicamente la obligación de seguir las decisiones de tribunales superiores. Esa sería la nueva norma. Claro, esto no sería un pequeño retoque. Exigiría una transformación total del sistema. Habría que reescribir códigos enteros, cambiar cómo se organizan los tribunales y, súper importante, cambiaría radicalmente cómo se enseña el derecho en las universidades. Se pasaría de estudiar y memorizar leyes a analizar sentencias sin parar. Pero, y aquí viene lo interesante. Aunque España sea un país de derecho civil, ¿significa que lo que deciden los jueces no tiene importancia? Para nada. De hecho, hay sentencias que han cambiado nuestra sociedad tanto o más que una nueva ley del Parlamento. Un ejemplo que seguro que nos suena a todos, el caso de las cláusulas suelo. En este caso, los tribunales no crearon una ley de la nada. Lo que hicieron fue interpretar la legislación que ya existía sobre protección al consumidor, pero de una forma que tuvo un impacto social económico tremendo. En la práctica, lo que hicieron fue fijar un nuevo estándar de transparencia para toda la banca. Esto demuestra el poder real de la jurisprudencia. Y otro caso con un impacto social gigantesco, que todos recordamos, fue el de La Manada.
Las primeras sentencias de este caso provocaron un debate nacional sobre el consentimiento, que fue como una bola de nieve. No solo cambió la forma en que los jueces enfocaban estos temas, sino que fue el empujón definitivo para que se creara una ley nueva. Aquí se ve clarísimo cómo una sentencia puede ser el motor que impulse un cambio legislativo. Así que, como estamos viendo, las fronteras entre un sistema y otro no son un muro infranqueable. Y esto nos lleva a la última parte de nuestro análisis, el futuro. ¿Hacia dónde van estos dos mundos? Pues la realidad es que, en un mundo cada vez más conectado, los sistemas se están acercando. Los países del Common Law cada vez escriben más leyes y códigos para dar más seguridad jurídica. Y los países de derecho civil, como el nuestro, cada vez le dan más importancia y más peso a las decisiones de sus tribunales superiores. Esta cita lo clava. Es brillante. La ley es como el esqueleto, la estructura principal, pero es la jurisprudencia, esa interpretación que hacen los jueces caso a caso, la que le da músculo y piel, es la que le da vida y permite que el derecho se adapte a una sociedad que no para de cambiar. Entonces, para quedarnos con lo esencial, la gran diferencia entre los dos sistemas es el peso que se le da a lo que dicen los jueces. Y aunque en España la ley escrita es la reina, esa distinción entre el qué, los derechos, y el cómo, el proceso, es universal. Y lo más importante, la jurisprudencia, como hemos visto con ejemplos reales, tiene un poder enorme para moldear la ley y, por tanto, nuestra realidad. Y nos despedimos con una pregunta para darle vueltas. Si esta tendencia a juntarse continúa, ¿acabaremos teniendo un sistema legal híbrido en el futuro? ¿Una justicia quizás más flexible, pero también menos predecible? El debate, desde luego, está abierto. Muchas gracias por la atención.